Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la segunda parte de las medidas de ahorro de energía en motores eléctricos. Vamos a ver cada una de las medidas en los motores y a partir de los principios de funcionamiento, pues vamos a concluir en qué medidas pueden ser incluso más beneficiosas unas que otras. Una de las principales medidas que nosotros tenemos que tomar en motores que ya se encuentran en operación es la adquisición de motores nuevos. Generalmente uno tiene la cultura en el país, que es muy errónea de hecho, de sustituir motores hasta el momento en el cual estos presentan alguna falla. El mantenimiento generalmente se hace de tipo correctivo y es un error, pues porque primero la energía que estos equipos consumen con el tiempo se va incrementando y por otra parte el grado de aprovechamiento que los motores tienen de la energía eléctrica pues se reduce y con la falta de mantenimiento este problema se agrava aún más. Entonces, en industrias en las cuales los motores eléctricos representan una alta demanda de energía eléctrica, es necesario realizar un estudio para ver si nosotros podemos sustituir los motores que nosotros tenemos por otros de alta eficiencia. La alta eficiencia no es más que en mejores materiales y una mejor colocación del bobinado e incluso mejores cojinetes, de tal manera que la eficiencia de estos motores perfectamente puede alcanzar del 95 hasta el 98% de eficiencia. Prácticamente el 100%, casi el 100% de la energía logra transformarse en energía mecánica. Y esta es la razón por la cual el motor eléctrico sigue siendo tan versátil. El otro elemento que nosotros también tenemos que revisar es realizar revisiones periódicas a los motores. Como comenté en el punto anterior, el mantenimiento generalmente se hace de tipo correctivo cuando en realidad debería de ser preventivo. Y uno de los mantenimientos preventivos es el simple chequeo de los motores. Una de las pruebas bajo las cuales uno puede comprobar si los motores están presentando problemas es la demanda en corriente que nosotros podamos tener en el mismo. Entonces nosotros podemos colocar en la alimentación del motor una pinza para poder medir la corriente que éste está demandando y si nosotros, por ejemplo, tenemos un historial en el cual nosotros decimos que en el tiempo dicha corriente va aumentando, entonces podemos concluir que el motor está presentando algún tipo de problema, por un lado. Y por otro, si el motor pues no presenta una tarea que represente un aumento significativo en su eficiencia, entonces debe hacerse un estudio para determinarse si puede sustituirse por un motor de mayor eficiencia energética. La gente generalmente ve lo primero que observa cuando uno va a comprar motores o sustituir elementos por otros nuevos es el gasto inicial. Sin embargo, nosotros tenemos que verlo en la función en el hecho de que nosotros vamos a ahorrar energía y que dicho ahorro permite que nosotros podamos pagar prácticamente el motor. Entonces, generalmente, después de hacer los cálculos, se determina que los periodos de retorno en este tipo de inversiones son relativamente cortos. Además, el otro elemento importante que también tenemos que tener en cuenta es el hecho de que no vamos a cambiar todos los motores de golpe, sino que vamos a tomar un criterio bajo el cual vamos a sustituir los motores que presentan más demanda y obviamente los que son de mayor tamaño. Entonces, este criterio también es muy importante a la hora de tomar decisiones para poder sustituir motores por otros de mayor eficiencia energética. Otro elemento que también tenemos que tener en cuenta es el de arranque de motores. En el arranque de motores, generalmente cuando la velocidad apenas empieza a incrementarse, observamos en la curva que vimos anteriormente, el hecho de que las corrientes al inicio son extremadamente altas. Incluso las corrientes de arranque generalmente pueden andar en el orden de hasta de 5 a 10 veces la corriente nominal de trabajo. Entonces, si nosotros preparamos un alimentador, por ejemplo, un conductor que va a tener una capacidad de trabajo de 10 amperios, perfectamente puede alcanzar de 50 a 100 amperios durante el arranque. Ahora, supónganse que ustedes tienen en una determinada instalación motores eléctricos que están conectados en paralelo. Tenemos, por ejemplo, vamos a hacer el análisis con 3 motores. Entonces, estos 3 motores, cada uno tiene su respectivo sistema de protección y de interruptores y están alimentados por un solo alimentador que nosotros tenemos acá que permite manejar la corriente de los 3 motores. Ahora bien, si nosotros arrancamos los 3 motores de golpe, cada alimentador va a conducir de 5 a 10 veces la corriente del mismo.
El problema va a residir en el hecho de la corriente nominal que nosotros tenemos en el alimentador principal. Entonces, la corriente se incrementa y recordemos que la caída de voltaje en un conductor es igual a el valor de su resistencia por la corriente. Si la corriente sube demasiado, entonces también provoca que la caída de voltaje a través del conductor sea alta y obviamente provoca que los motores se alimenten con un menor voltaje. Por ende, cuando nosotros tenemos motores que están conectados a un mismo alimentador, debemos hacer el arranque de forma secuencial, debido a la sobrecarga que se provoca en los alimentadores. Otra de las medidas que tenemos que tomar es la del dimensionado de los motores. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta revisar la demanda que un motor tiene con respecto a su capacidad máxima de operación. A este cociente se le llama factor de carga y los motores entregan una eficiencia energética bastante aceptable cuando el factor de carga está en valores de entre el 65 y el 100%, porque las curvas de eficiencia de los motores generalmente se comportan más o menos de la siguiente manera, donde nosotros tenemos el factor de carga versus la eficiencia. Entonces, a valores intermedios del factor de carga, desde intermedios a prácticamente nominales, la eficiencia es muy alta. Sin embargo, si nosotros bajamos del 50%, pues la eficiencia prácticamente se nos viene para abajo, porque los campos magnéticos y el efecto Joule pues prácticamente se hacen grandes en esa parte. Entonces, en motores que tienen un factor de carga de 40% o menos, es necesario mejor considerar colocar motores que tengan una menor potencia nominal para que ese nuevo motor tenga un factor de carga bastante elevado. La otra medida que también tenemos que tomar es la del factor de potencia. Como ya se vio, el factor de potencia es un cociente que relaciona la potencia aparente que un determinado elemento está consumiendo con respecto a la potencia activa que éste demanda, y la otra componente del triángulo que nosotros tenemos es la potencia reactiva. Entonces el factor de potencia se define como este ángulo que forman los vectores S y P. Ahora, la potencia reactiva se crea por el hecho de que los elementos no son puramente resistivos, sino que hay presencia de inductores y capacitores en todos los elementos eléctricos. Por la misma constitución del motor y como ya vimos cómo es que trabaja, sabemos que los motores son un alto componente de aporte de demanda de potencia reactiva. Entonces, si el factor de potencia disminuye del punto 95, aparte de las penalizaciones que nosotros podemos tener en la industria, entonces tenemos que tener en cuenta que si la demanda de motores es de alrededor del 60%, como se mencionó al inicio, es necesario balancear esta potencia reactiva con su elemento contrario, y su elemento contrario en este caso en corriente alterna son los capacitores. Entonces, si nosotros sumamos estos dos vectores, tanto el de la potencia reactiva como inductiva como el de la potencia reactiva capacitiva, lo que podemos hacer es acercar el vector S al P. Probablemente no lo podamos eliminar, pero sí lo podamos reducir mucho para que el factor de potencia, que es el coseno de este ángulo, pueda crecer a valores mayores al punto 95. Entonces, la forma en la que se instalan generalmente los capacitores es de forma paralela, de tal manera que la corriente reactiva ya no la aporta solo la red, sino que parte de la corriente reactiva que el motor demanda la aportan los mismos bancos de capacitores. Este análisis naturalmente debe hacerse en función de las potencias que el motor tenga y del factor de potencia que una determinada instalación tiene. Lo siguiente que tenemos que revisar es el sistema de distribución. Uno puede pensar que la eficiencia energética va únicamente en función del equipo que nosotros estamos analizando, pero en el caso de motores eléctricos resulta de vital importancia revisar también el sistema de alimentación. Por ejemplo, puede suceder que alguno de los contactos que nosotros tenemos acá para poder energizar el motor no realice un cierre adecuado entre contactos al interior y provoque que prácticamente haya una sobrecorriente, ¿no? Porque está pasando a través de un área muy pequeña. O que incluso alguno de los interruptores no funcione y solamente el motor se está alimentando únicamente con dos fases. Puede funcionar, pero va a presentar una gran deficiencia en cuanto a su funcionamiento. Entonces, esto es necesario revisarlo e incluso también es necesario revisar la parte de las puestas a tierra, porque puede ser que si el motor no está aterrizado correctamente pueda tener corrientes de fuga que naturalmente nos van a consumir energía que prácticamente no vamos a notar nosotros en el eje del motor. Otro elemento importante también reside en el análisis que nosotros podemos hacer del motor con respecto a su carga.
Como son elementos que no han nacido juntos, ¿no? Entonces son elementos que se ensamblan, se construyen por separado y se ensamblan. El error humano puede introducirse en el hecho de la instalación. Entonces nosotros podemos notar cómo si nosotros producimos un pequeño desalineamiento, por muy pequeño que sea, pues prácticamente esto nos produce una vibración, así como la que notamos acá en la figura, que inicialmente, así como está en la figura de acá de la derecha, podamos no observar, por muy pequeño que sea. Pero cuando esto empieza a girar, va a intentar alinearse y obviamente va a provocar un daño principalmente en las partes que soportan el eje que gira. En este caso, los cojinetes que nosotros podamos tener tanto en la parte de la carga como en la parte del motor. Entonces, si estos elementos tienen cojinetes en estas partes, van a resultar en un daño en extremadamente corto tiempo y obviamente van a provocar incluso que el rotor pueda colisionar directamente con el estator, dañando por completo el motor. Entonces, la alineación adecuada es necesario revisarla para reducir la carga que nosotros imponemos al motor de forma mecánica. El otro elemento que también tenemos que tener en cuenta, así como mencionamos con los cojinetes anteriormente o con los rodamientos del motor, es la lubricación adecuada. Ya vimos que una de las pérdidas es debido a fricción, entonces tenemos que concentrarnos en el hecho de que el sistema de lubricación del motor tiene que ser el adecuado. Generalmente es un elemento que se descuida mucho, pero tiene una gran influencia en las pérdidas mecánicas que nosotros podamos tener en el motor. Entonces, estos elementos, en el caso de motores grandes, ya se instalan recipientes que prácticamente contienen aceite y que por gravedad pues alimentan a los cojinetes que nosotros podamos tener al interior. En función de la naturaleza del apoyo que nosotros tenemos acá, si es cojinete o si es rodamiento, en algunos casos será grasa y en algunos casos pues será aceite. Esto en función de lo que el fabricante recomiende para los rodamientos. Otra de las medidas que también tenemos que tener en cuenta es la revisión de la inercia de las cargas. Las inercias de las cargas influyen prácticamente en los valores que nosotros tenemos del arranque del motor, es decir, en cuánto tiempo el motor alcanza sus velocidades nominales de operación. Recordemos que cuando el motor arranca, las velocidades son prácticamente reducidas y esto provoca que las corrientes al inicio sean extremadamente altas. Por ende, nosotros requerimos que el tiempo que el motor tarda de pasar del arranque de una velocidad inicial, digamos, de 0 o un poco mayor, hasta las velocidades nominales, ocurra en el menor tiempo posible para que la corriente sea la nominal en todo momento. Pero si recordamos la segunda ley de Newton, aplicado a cuerpos que rotan, la sumatoria de torques es igual que la inercia de los elementos multiplicado por la aceleración angular. Ahora, es importante recalcar el hecho de que los torques prácticamente son los de la carga, por un lado, torque de la carga, y el torque motriz. Y esto va a ser igual que la inercia de las cargas multiplicado por la aceleración. Si el torque motriz prácticamente depende de lo que nosotros estamos demandando de corriente, estos valores van a ser elevados y nos van a modificar prácticamente el valor de aceleración. El detalle está en que si la inercia es muy alta para un mismo torque de arranque que nosotros tengamos en el motor, va a provocar que la aceleración angular sea baja al inicio y por ende el tiempo que el motor va a requerir en alcanzar la velocidad nominal va a ser mayor. Por ende, la inercia de las cargas juega un papel muy importante en cuanto al arranque de los motores porque provoca sobrecalentamientos que comprometen a la larga la vida del aislamiento del mismo. Entonces, si el aislamiento obviamente se deteriora, provocará cortocircuitos que corrompen prácticamente la vida del motor. El otro tipo de medidas está en el del estudio de la conexión que los motores tienen. Cuando los motores tienen unas cargas parciales, será necesario revisar si la alimentación está conectada en estrella o en delta. Si la conexión es en delta, será adecuado cambiar la conexión a estrella porque recordemos que en el caso de la estrella, el voltaje entre cada una de las bobinas circula entre el neutro, que prácticamente tenemos un valor de 0, y el voltaje de la fase. Entonces, si el voltaje se incrementa en una bobina, provoca que la corriente en la misma se reduzca. Si la corriente se reduce, el torque que se puede inducir también es menor y provocará que las cargas prácticamente puedan manipularse con una potencia que se puede acercar a la nominal del motor en estas condiciones. Incluso, esta medida del cambio de conexión de delta hacia estrella
También puede hacerse durante el arranque aprovechando las altas corrientes que nosotros podemos tener en la conexión delta. Entonces, con la medida anterior, puede conectarse el motor, digamos, en delta durante el arranque y posteriormente, cuando ésta ya está trabajando, a realizar una conexión en estrella para que su potencia nominal siempre sea lo más cercana posible al 100%. Con esto finalizamos las medidas de ahorro de energía en motores eléctricos. Consulta con tu tutor las dudas que tengas, realiza la autoevaluación y sigue adelante. Hasta la próxima.